El uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, el tema que se está planteando es un asunto muy importante, incluso para la gobernabilidad de las entidades federativas y del país. Es importante que las entidades federativas informen cuáles son las medidas y las políticas públicas que han implementado para promover la reinserción social y la protección eficaz de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios bajo su jurisdicción. Sin duda que saber cuáles son las medidas es importante, pero tenemos que partir necesariamente primero por dar a conocer cuáles son las obligaciones que tienen los gobernadores de los estados y el ciudadano presidente de la República, con fundamento en el artículo 18 de la Constitución de la República, que todavía maneja el concepto de la reinserción social y dice que ésta tendrá que darse a través del trabajo, la capacitación, la salud, la educación y el deporte, y que la prisión debe garantizar la seguridad de los internos y la vida con dignidad. Sin embargo, cuando revisamos a partir de lo que sucede en los penales y que algunos hemos constatado de manera personal y otros los han conocido a través de los medios de difusión, con los actos que tienen que ver con fugas, con riñas, con amotinamientos y hasta con fiestas dentro de los penales. Aquí habría que revisar cuál es la responsabilidad de un gobernador del estado y del ciudadano presidente de la República y quién tiene que resolver los problemas que presentan los penales. Las dos oradoras que me han antecedido en el uso de la palabra han hecho un señalamiento puntual de cuáles son las deficiencias de los penales, y creo que esos todos las conocemos. Sabemos que existe autogobierno, sabemos que existe hacinamiento, sabemos que no hay capacitación para el trabajo porque no hay trabajo en los penales. Sabemos que la educación es una cuestión muy deficiente y sabemos que el deporte que ahí se practica es una cuestión mínima. ¿Cómo es posible que se toleren los autogobiernos? ¿Cómo es posible que a pesar de que se sabe del hacinamiento no se ponga un hasta aquí a este tipo de situaciones? Se tiene que investigar no solo quiénes son los responsables de la coordinación, quiénes son los que coordinan al interior de los penales, los autogobiernos. No, se tiene que investigar quién los tolera, se tiene que investigar quién los fomenta, se tiene que investigar quién está de acuerdo con estas prácticas y no las combate.
Eso es lo que se tiene que investigar. No solo se nos tiene que mandar un informe de qué medidas se están tomando. No solo se tiene que mandar un informe de qué políticas públicas concretas están implementando para salvaguardar los derechos humanos y para salvaguardar la integridad y la vida digna de los reos de un penal. Compañeros senadores, compañeras senadoras, los acontecimientos de Topo Chico en el mes de febrero, donde hubo 49 muertos, los acontecimientos de Cadereyta en el reciente 10 de octubre de este año, donde hubo 13 muertos y 26 heridos, no pueden quedar impunes como queda todo en este país. Ya hubo 13 muertos, 26 heridos, ya hubo 49 muertos en los penales y solamente se dice vamos a poner medidas preventivas y vamos a implementar políticas públicas para corregir estos problemas, pero no se investiga a fondo. Hay una tolerancia con el crimen organizado de quienes gobiernan los estados porque están permitiendo este tipo de actos. El autogobierno no debe existir. Para eso existe el gobierno institucional de un penal. Pero resulta que cuando se dan fugas, los primeros que están involucrados son los directores de los penales y corren al director del penal, pero el gobernador se queda como sin nada. La impunidad va a seguir cabalgando sin control a lo largo y ancho de México mientras se siga teniendo tolerancia con quienes permiten este tipo de actos. Por eso coincidimos y vamos a votar a favor de este punto de acuerdo, pero reiteramos, tenemos que ir a fondo del asunto, o tienen que ir a fondo del asunto los que están facultados para ellos: la Procuraduría General de la República, las fiscalías de los estados, la Secretaría de Gobernación y los gobernadores, que tienen que dar una explicación concreta de por qué está pasando esto en los penales. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, senador.